El hecho de recordar o conmemorar un evento histórico que marca la historia en dos de un país o un territorio determinado demuestra de alguna manera un concepto un poco inequívoco acerca del proceso histórico que conlleva la conformación de un territorio o de una nación determinada, teniendo en cuenta que obviamente no deja de ser importante el hecho de que estas fechas lo que hace es conmemorar o de alguna manera dan a entender la importancia de un proceso histórico como una independencia o la formación de una nación, y que es un paso más acerca de cómo durante un proceso de años, décadas o incluso siglos se ha conllevado el desarrollo de la historia de un territorio, de una nación o de un estado cualquiera. Por esta razón y teniendo en cuenta esta pequeña introducción, vamos a hablar en este podcast especial acerca de la conmemoración del centenario de la independencia de Colombia, pero que nos vamos a enfocar en tres fechas muy importantes: el 20 de julio, el 11 de noviembre y el 7 de agosto. Así que una vez más, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast acerca de este tema. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bueno, bienvenidos a otro podcast acerca de, como ya se ha habido esperado durante mucho tiempo, el tema de cómo fueron los centenarios de la independencia de Colombia. Pero en esta ocasión especial vamos a hablar de tres celebraciones principales: la del 20 de julio, la del 7 de agosto y la de el 11 de noviembre. ¿Y por qué hablamos de estas principalmente? Si bien históricamente Colombia ha habido otras fechas que también pueden incorporarse en todo lo que fue el proceso de independencia de Colombia, que empezó en 1810 y terminó, bueno, obviamente pues ya había un debate respecto al momento exacto en que se consolidó el proyecto de independencia en Colombia. Algunos obviamente pues se la adjudican a la mítica fecha del 7 de agosto de 1819. Otros obviamente lo adjudican a partir de obviamente la derrota definitiva de las resistencias de Pasto en aquella batalla de Ibarra de 1823, en la cual obviamente pues las fuerzas realistas pues fueron derrotadas definitivamente, o al menos las resistencias realistas fueron derrotadas definitivamente, y se considera esta fecha como en donde pues dio como por terminado la lucha o sea, se dio como por terminado o se selló militarmente la independencia de Colombia. Otros obviamente consideran que más bien fue a partir de lo de aquella escaramuza o aquel incidente del combate de Barbacoas, sí, aquel suceso aquel suceso bueno, aquel suceso en donde uno de los personajes importantes de nuestra historia, Tomás Cipriano de Mosquera, pues tendría una herida en su mandíbula, y de ahí es que se le daría su famoso apodo por la forma como él habla, pues por el procedimiento médico que se le dieron para curar las heridas de su quijada. Aquel 1 de junio de 1824, que también fue considerado por muchos como algunos lo consideran hoy en día más bien como la derrota definitiva de Agustín Agualongo, y no el final o bueno, aquella batalla que selló la independencia de Colombia. Otros consideran que fue aquel inconveniente de la batalla de Sucumbios del 12 de junio de 1825, en donde también hubo una escaramuza de parte de resistencias realistas provenientes de Pasto, pero esto ya era en otra época, y bueno, ese es otro evento que tampoco es considerado como tal, por lo que desde mi perspectiva personal yo considero que la gente tome en cuenta la batalla de Ibarra del 17 de julio de 1823
como aquella batalla decisiva en la cual selló para siempre, o bueno, dio como por terminado la independencia la guerra de independencia de lo que hoy en día es la República de Colombia, pues en lo personal me parece bien. Si otros consideran, mejor dicho, el 7 de agosto de 1819, también porque a la larga pues fue lo que permitió que meses después, en aquel diciembre del mismo año, o sea, aquel, aquel evento que fue el Congreso de Angostura de aquel diciembre de 1819, que fue claramente pues el que dio inicio a lo que sería la Gran Colombia. Pero ya fuera de todos estos inconvenientes acerca de las fechas históricas que marcaron la historia del país y de alguna manera parte de la historia del norte de Sudamérica, pues sí, porque también fue la que definió de alguna manera todo lo que fue, bueno, ustedes ya saben, lo que fue todo esto de la Gran Colombia, su separación y el surgimiento de cuatro naciones posteriormente. Bueno, ese tipo de historias que obviamente para eso les recomiendo mi video de YouTube acerca del tercer capítulo de Introducción a la Historia de Colombia, que hablamos sobre la Gran Colombia. Ya fuera de eso, pues ya vamos a más o menos a mirar de qué se va a tratar todo esto de cómo fueron los centenarios de la independencia de Colombia, porque para el momento en que ocurre, que es la primera década del siglo XX, pues se conmemoraron tres fechas históricas, o sea, o al menos son las que más se ha dado trascendencia a través de los libros de historia, que son el centenario del 20 de julio de 1910, el centenario del 7 de agosto en 1919 y el centenario de Cartagena, perdón, el centenario de Cartagena, que fue el 11 de noviembre de 1911. De ahí pues también hay que tener en cuenta que para hacer todo este tipo de cosas, aparte obviamente mencionar cómo fueron los hechos, también creo que es necesario hacer un contraste respecto a lo que se pretendía de parte de los gobiernos de la época en hacer este tipo de conmemoraciones históricas. Y es aquí que quizás voy a plantear algunas de las ideas principales de un texto hecho más o menos para la fecha bueno, un texto hecho por Álvaro Fernández Bravo, que bueno, es al momento en que estamos grabando el podcast, no sabemos qué estudios profesionales tiene, pero que él hizo un artículo muy interesante acerca de todo esto del tema de los centenarios, o sea, de los centenarios latinoamericanos, y que da una profundidad acerca de no solamente temas de conmemoración histórica, sino también lo que se buscaba a través de esto, o sea, de fomentar una especie de idea de identidad cultural y nacional de parte de algunos países latinoamericanos, y que en el caso del texto pues lo da en el caso de tres países principales: Argentina, Brasil y México. También creo que menciona ideas muy importantes que resaltan en el texto, y que de ahí de alguna manera podría compararlos con lo que fueron los eventos históricos de los centenarios en Colombia y mirar o sea, qué tanto acierta o qué se diferencia respecto a los objetivos de los gobiernos de aquella época, pues en promover una idea de identidad nacional o una idea de nacionalismo. Y también creo que también valdría la pena mencionar el caso de Cartagena como una forma quizás más o menos como de contrastarlo a la idea de identidad nacional o de nacionalismo que se estaba promoviéndose en aquella época. Pero recordemos que para la época de los eventos de los centenarios, Colombia aún seguía bajo el régimen de la hegemonía conservadora, en la cual el gobierno estuvo manejado por personalidades de la orientación conservadora, o que fueron allegadas al Partido Conservador, o que pese a que tuvieron un origen liberal en ciertas ideas, posteriormente se adhirieron a las ideas de la regeneración y posteriormente apoyaron muchas de las políticas conservadoras ya entrando en el siglo XX. Posiblemente vamos a dar un contexto muy interesante, que vamos a partir también de qué es lo que estaba pasando en América Latina y en el mundo en aquella época, como para
promover, o más bien como para que este tipo de ideas tuvieran arraigue durante los centenarios. También creo que valdría la pena también mencionar acerca de cómo prácticamente, bueno, de cómo prácticamente fue a través de estos eventos históricos que de alguna manera se promovieron ciertas actividades en la población de la época. Por ejemplo, hablaríamos de alguna manera curiosa cómo durante el centenario de la batalla de Boyacá se llevó a cabo una especie de torneo de fútbol, o cómo el centenario de Cartagena recibió apoyo de parte de otros municipios y regiones del país, debido a que de alguna manera aquella fecha y eso lo vamos a hablar más adelante, de cómo aquella fecha de noviembre del 11 de noviembre pues representa de alguna manera una visión un poco que contradice muchas de las ideas sobre todo de las ideas centralistas acerca de conmemorar ciertos eventos históricos de nuestra historia. Y es a partir del siguiente, bueno, es a partir del siguiente punto que vamos a continuación a hablar acerca de el contexto latinoamericano, la conmemoración del primer centenario de Colombia, o sea, la del 20 de julio, y de alguna manera el proyecto de identidad nacional promovido a través de la hegemonía conservadora. Bueno, es a partir de aquí que ya vamos a iniciar a hablar acerca de cuál era el contexto que había en Colombia y en América Latina para el momento en que estaba la conmemoración del primer centenario de la independencia, o la del 20 de julio de 1910. En primer lugar, tenemos en cuenta que para esta conmemoración ya había ciertos antecedentes históricos respecto a cómo se celebraban las fechas patrias en diferentes momentos de nuestra historia. Según un artículo escrito por Álvaro Acevedo Tarazona en un artículo acerca del primer centenario de Colombia, Unidad Nacional, Iconografías y Retóricas de una conmemoración que hizo para el Banco de la República, menciona que la primera fecha oficial del 20 de julio ocurrió durante la conmemoración de la independencia, o sea, desde el momento en que fue declarado como tal en 1873, es decir, durante la época de lo que se llamó el Olimpo Radical. No obstante, posteriormente, y ya conocemos parte de nuestra historia, a partir de 1886 hasta 1930 sería que Colombia caería bajo el régimen de el Partido Conservador, o que se fue llamando, o que este periodo fue llamado la hegemonía conservadora. Es a partir de aquí que vemos cómo fue todo esto del tema de lo de el legado, o más o menos la idea que tenían sobre la conmemoración del centenario en 1910. Que fue acá pues de una visión, obviamente una visión nacionalista, y es algo que obviamente no estaba pasando en Colombia, sino que en América Latina ocurrió de la misma forma. Y es que los procesos de lo que fueron los centenarios de las independencias de las naciones latinoamericanas, que según el autor Álvaro Fernández Bravo, nos habla acerca de que entre el periodo entre 1910 a 1922 respectivamente, que fue como la época, o sea, fue el periodo de tiempo que él definió para todo lo que fue el tema de los centenarios de la independencia, en su caso de estudio, en donde habla acerca del caso argentino, el caso mexicano y el caso brasileño. Es también a partir de aquí que obviamente pues pretende dar una explicación acerca de cómo este tipo de conmemoraciones se hizo para consolidar una idea o un proyecto de unidad nacional o de un nacionalismo en muchos de los territorios latinoamericanos, y que en algunos de estos, incluso en este caso el colombiano, no es una casualidad que de ahí se fomentaron muchos de los mitos nacionales que de alguna manera hoy persiste en los territorios de América Latina, que es acá donde
También de alguna manera vamos a ver cómo las visiones nacionales de aquella primera década del siglo XX contrastan muchísimo con muchas de las ideas nacionales que hoy en día nosotros concebimos. Bueno, es a partir de aquí que muchas de las ideas de nación se iban a estar muy contrastadas con las ideas que hoy en día concebimos acerca del nacionalismo o una época eh, post-nacionalismo, pero que aún así es necesario resaltarlo para ver cómo de alguna manera, y esto también lo menciona mucho el autor, acerca de cómo de alguna manera durante los centenarios de la independencia en América Latina se promovieron una unidad o un proyecto de identidad nacional cohesionada, pero que de alguna manera, y es aquí que menciona el autor, estuvo muy influenciado acerca de buscar una identidad nacional, pero que estuviera muy relacionado con la legitimidad de un gobierno o de un movimiento o una ideología política en específico que para el momento de los acontecimientos eran quienes tomaban las decisiones en la administración pública o en este caso en la rama ejecutiva del poder público. Es aquí que no es coincidencia que de cómo de alguna manera lo que permitió estas ideas de centenario es hacer una distribución del capital simbólico y la conceptualización del tiempo histórico que implica los festivos, pero que al mismo tiempo implica una alianza colectiva acerca de un simbolismo, una idea de unidad o identidad nacional, pero que al mismo tiempo estaba muy permeado acerca de el régimen imperante que había en los territorios latinoamericanos en el momento de su centenario. Y es aquí que habla mucho acerca de cómo, por ejemplo, en el caso de como en el caso de Argentina y Brasil se habla mucho de esto y sobre todo de la idea de la idea, por ejemplo, de cómo o sea, también de la idea de cómo se iba a promover este tipo de símbolos. También al inicio del artículo el autor nos habla de cómo, por ejemplo, en los territorios latinoamericanos que él menciona, en Brasil, México y Argentina, menciona de que obviamente al igual que pasó con cualquier país latinoamericano, siempre hubo dificultades acerca de consumar un modelo de nación y de alguna manera pues o sea, de postular proyectos de una forma de Estado, un proceso de nación. Por eso no es casualidad que durante el siglo XIX pues hubo lo que fueron las famosas guerras civiles para definir qué modelo de Estado o qué ideología política era ideal para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Ya dejando ese lapsus al lado dejando ese lapsus de lado, es necesario mencionar como por ejemplo en el caso argentino se habla mucho de no solamente la conmemoración de las fechas nacionales, sino también lo que fue el famoso monumento del centenario o las esculturas Art Deco de aquella época, y es algo que también va a pasar aquí en Colombia, y es la idea de que aparte de combinar una identidad nacional con el proyecto de nación o con el régimen que imperaba en aquel momento, sino también de obviamente las ideas políticas de quienes están tomando el país. Para el caso de los tres casos que estamos mencionando en el artículo de Álvaro Fernández Bravo, gobernaban partidos de orientación liberal en esos tres países, en Brasil, México y Argentina. En el caso de Colombia, ya es aquí cuando empezamos a nuestra primera diferencia. Colombia está imperada bajo el régimen conservador. A través de la hegemonía conservadora se dio una idea de proyecto nacional en la cual tenía que resaltar, por supuesto, una visión de unidad nacional basada en el conservadurismo, sino también basado en el centralismo y, por supuesto, de unidad de nación basada principalmente en el legado europeo, o en este caso en el legado hispánico. Y no es casualidad que para la conmemoración del centenario de 1910 se trata de promover aquel legado histórico promovido obviamente por un pasado hispánico, y no es sorpresa de que esto tuvo mucho que ver con la retórica nacionalista promovido por el Partido Conservador. De hecho, yéndonos más a los antecedentes, a las conmemoraciones patrias del 20 de julio,
Se dice que fue a través de la Ley 39 de 1907, durante la presidencia de Rafael Reyes, que se había dado como los primeros pasos, o más bien la conformación de las primeras juntas que dieron a todo lo que fue el proceso de la conmemoración del centenario del 20 de julio. Y no solamente es a través de eso, sí, de eso y obviamente pues homenajes a algunos de nuestros personajes históricos como Simón Bolívar o Policarpa Salabarrieta, sino que también permitieron que se extendieran este tipo de conmemoraciones hasta el 31 de julio de 1910. También hay que tener en cuenta que si bien originalmente estaba planeado este tipo de cosas, para los acontecimientos que ocurrieron más o menos 3 años después, en 1910, ya no solamente estábamos hablando de un cambio de gobierno, debido a que en 1909 Rafael Reyes tuvo que irse, debido a que al final sus medidas autoritarias terminaron no solamente generando una oposición de parte de otros políticos, sino que de alguna manera en la historia nacional es considerado el quinquenio de Reyes, porque él pretendía de alguna manera mantenerse en el poder por un periodo más. De hecho, fue a partir de los acontecimientos de 1910, o sea, en aquellos acontecimientos en que diversos movimientos políticos, líderes políticos conservadores que no estaban a favor de Reyes, al final se tomaron el poder y de alguna manera Reyes tuvo que irse al exilio. De alguna manera también quisiera mencionar cómo a partir de los acontecimientos de 1910 se dio lo que sería la primera reforma de la controvertida Constitución de 1886, en la cual redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años y también de alguna manera permitió que se eliminaran algunas medidas, un poco controversiales, como es el tema de la pena de muerte, y también esto también ocurrió, que fue la abolición de la pena de muerte. De esta manera, pues vemos cómo a partir de estos acontecimientos en 1910, tras obviamente un año después, por así decirlo, de la renuncia de Reyes y del final de su quinquenio, fue que hubo una presidencia de transición a cargo obviamente del señor Jorge Holguín Mayarino del 9 de junio hasta el 3 de agosto de 1909. Posteriormente lo sucedió Ramón González Valencia y finalmente tras los comicios electorales para el periodo entre 1910 a 1914, pues tras los cambios de la primera reforma constitucional de 1910, fue que se permitió que el primer presidente bajo esta reforma constitucional fuera el político antioqueño Carlos Restrepo, o también conocido como Carlos Eugenio Restrepo. Él fue el que promovió de alguna manera un intento por hacer un cambio a la política conservadora de su momento, pero que al final obviamente hubo ciertas cosas en que se continuaron ciertas políticas conservadoras que ya venían desde la regeneración. También se considera que fue un presidente que trató de hacer una idea de proyecto de unidad nacional, y de hecho fue a través de un movimiento político llamado Unión Republicana que hubo una especie de intento por hacer una unidad nacional. Fue a partir de este gobierno en donde ocurrieron los acontecimientos del primer centenario de la independencia de Colombia, el 20 de julio, del 20 de julio de 1910. Fuera de ese pequeño lapsus, ¿por qué más era necesario esta idea de proyecto nacional que estaba promoviéndose a través de los seguidores del Partido Conservador? Porque aparte de promover una idea de nacionalidad
colombiana a través del centralismo y de un pasado hispánico basado en ideas un poco arcaicas acerca de la civilización, o bueno, de la civilización desde el punto de vista eurocentrista. También podemos hablar de que hubo diversos acontecimientos durante esa época. Y es que es a partir de esta fecha, en 1910, que el 17 de julio ocurrió la instalación de la Plaza de Bolívar con una placa conmemorativa y esto es aquí donde vamos a empezar, nuestro punto de la controversia, en homenaje tanto a personalidades ilustres del periodo colonial como también a algunos de los conquistadores españoles. Y es aquí que se mencionan, por ejemplo, a Rodrigo de Bastías, Pedro Heredia, José Celestino Mutis, Francisco Antonio Moreno y Escandón. También en estas celebraciones de julio de 1910 se llevan a cabo lo que fueron las puestas de escena en memoria de la colonización y la conformación de la Nueva Granada. Así es, y es algo que no solamente pasó en Colombia. En los países latinoamericanos de aquella época había una especie de proyectos similares en la cual se trataron de promover ideas de identidad nacional más o menos basado en cierta exaltación, y digo en algunos países de América Latina porque no todos estuvieron de acuerdo, en la cual hubo una cierta identidad nacional pero basado en un pasado colonial o en una visión de nacionalismo basado en el hispanismo, y esto es algo que no hay que negar lo que pasó acá, y es una valoración del legado colonial español, y de hecho lo utilizaron como elemento de cohesión social, y es algo que obviamente fue muy común durante la hegemonía conservadora. También creo que también hubo la realización de monumentos o de conmemoraciones obviamente a los líderes de la independencia, y es aquí que mencionan, por ejemplo, lo que fue la creación, que fue obviamente la realización de un desfile a través de toda la ciudad de Bogotá, después obviamente de haberse releído, obviamente haberse hecho acontecimientos como leerse el acta de independencia en la Plaza de la Constitución o la Plaza de Bolívar, obviamente hacer un homenaje a José Acevedo y Gómez, y así durante este tipo de acontecimientos. También como por mencionar otros hechos interesantes acerca de los acontecimientos de aquel 20 de julio de 1910, en el centenario pues también hubo, se dice que también se hizo lo que sería la primera urna del centenario. ¿Y qué es de esa historia acerca de la famosa urna del centenario? Bueno, resulta que durante las conmemoraciones de 1910 existió una famosa urna centenaria en la cual en aquella época es una caja hermética que fue construida en Francia, y que, bueno, si bien creo que voy a mencionar un poco de más esto, pero resulta que esta caja pudo sobrevivir a muchos hechos históricos un poco trágicos, como por ejemplo lo que fueron los acontecimientos de aquel 9 de abril de 1948, que fue el famoso Bogotazo, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Se dice que esta urna centenaria sobrevivió al incendio debido a los acontecimientos que ocurrieron, y que obviamente se ha mencionado mucho acerca porque, o sea, de la resistencia que tenía esta urna para soportar el fuego y otras cosas, pero que pese a que la urna sobrevivió a este acontecimiento histórico, una de las famosas 3 llaves que tenía la caja desapareció ese día, y que no se sabe qué pasó con ella. Otros dicen que fue destruida, pero hasta el momento de hoy no sabemos del rastro
de lo que fue la famosa llave que abría la urna centenaria. Posteriormente se ha vuelto a hablar de la urna centenaria cuando hubo las conmemoraciones del bicentenario de la independencia, en las cuales, bueno, ya más o menos quienes se acuerdan, se sabe que hay una especie de convocatoria en la cual se seleccionaron muchos objetos para guardarlos durante otros 100 años para cuando sea el tricentenario de la independencia de Colombia, el 20 de julio del 2110, pues serán las personas que habitarán este territorio dentro de estos años quienes sabrán o quienes investigarán o tendrán sus perspectivas acerca de aquel pasado, bueno, aquel pasado de ese tiempo por venir. Creo que vamos a continuación a hablar un poco más acerca de lo que fueron obviamente las conmemoraciones de aquel centenario de la independencia de 1911, aquel 11 de noviembre en Cartagena. Bueno, ya más o menos, ya habiendo definido esta idea de promover una idea de cohesión y unidad nacional basada en una visión conservadora, y ya hablando un poco acerca de aquellas ideas que menciona eh, el autor de el autor Álvaro Fernández Durado acerca del caso de la identidad nacional y todo lo que tiene que ver sobre un capital simbólico y patrimonio cultural durante el centenario de la independencia en los países latinoamericanos. Habría que mencionar que, como ya habíamos mencionado anteriormente, no todos los países latinoamericanos hacen una exaltación acerca de un legado hispánico, por así decirlo. De hecho, en el caso de lo que fue el centenario de la independencia de México en 1910, durante el Porfiriato se dio una exaltación acerca no solamente, obviamente, de los héroes patrióticos que dieron su vida para que México lograra la emancipación de España, sino también de una especie de pasado, pero sobre todo un pasado más aborigen, más indígena. Y de hecho, no es casualidad de cómo entre los héroes valorados por el régimen no solamente se escogió a Benito Juárez, que es un descendiente de, de una etnia indígena, sino también, de hecho de la etnia zapoteca, sino también al último rey azteca que se resistió contra los españoles, que es llamado Guatemoc, que fue uno de los que se resistió a la colonización española y que obviamente pues se destaca también por ser el último líder militar de los mexicas. Fuera de esto, fuera de todo ese aspecto acerca de la exaltación indígena de parte del Porfiriato y que a pesar de estas conmemoraciones de la independencia de México y otros acontecimientos históricos que dan para otro podcast, pues al final no fueron suficientes como para que al final de esta época, para ya en este mismo año ocurrieran lo que fueron los acontecimientos de la Revolución Mexicana, que ya sabemos más o menos la historia, un fraude electoral, las pocas condiciones de algunos miembros de la sociedad, lo que fue obviamente eh, un gobierno autoritario de parte del mismo Porfirio Díaz y entre otros acontecimientos que terminaron en lo que aquel 20 de noviembre de 1910 terminó siendo los inicios de la Revolución Mexicana. Ya dejando de lado este pequeño paréntesis, vamos ya a mencionar acerca de cómo fue el caso de la conmemoración del centenario de la independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1911 y cómo a partir de diversos acontecimientos históricos esto se volvió en prácticamente otra fecha patria más en nuestra historia nacional. Y es que resulta y acontece que para los mismos inicios
de la primera década del siglo XX. Resulta que para el momento en que ocurrieron esta tradición festiva de noviembre de 1911, resulta que no deja de ser como, o sea, obviamente pues trajo, siempre hubo controversia respecto a conmemoraciones de otras fechas patrias que no iba al modelo de identidad nacional o una idea o un proyecto de identidad nacional basado en ideas sobre todo centralistas. Y es que para los acontecimientos de 1911, cuando obviamente Colombia no había superado, y esto es algo que también quería mencionar, que Colombia no había superado aquellos acontecimientos de obviamente lo que fue la Guerra de los Mil Días y por supuesto la pérdida de Panamá en 1903, que de alguna manera un poco paradójica fue lo que afianzó un poco más este modelo de nación centralista. Siempre hubo controversias respecto en esta década y en este siglo en particular, inicios de este siglo en particular, acerca de conmemorar otras fechas históricas que no estaban en esta idea de nación centralista. Y es que de hecho, de parte del legislativo, siempre hubo ciertos debates o ciertas controversias acerca de si reconocer el 11 de noviembre como un suceso nacional o no hacerlo. Y de esta manera, pues, si bien se demoraron ciertos años en reconocerlo a partir de la segunda década del siglo XX, hay que mencionar sobre todo, hay que mencionar que antes de esos acontecimientos, el 11 de noviembre, para algunos representantes a la Cámara o del Legislativo, era una fecha que necesita, o sea, era una fecha que lo consideraban más una fecha idónea para la independencia nacional que la del 20 de julio, debido a los acontecimientos que ya, o sea, que en algún momento lo mencioné en mi canal de YouTube, que si bien el 20 de julio fue lo que inició aquellas juntas de gobierno, pero que en la práctica nunca, o sea, en la práctica siguieron reconociendo la autoridad del rey y no un proyecto de emancipación, por así decirlo. Otros, por eso algunos decían que más bien el 11 de noviembre sería una fecha más idónea como una fecha de independencia nacional, pues fue de los primeros que proclamó no solamente la autoridad del pueblo, sino también proclamaron una independencia, o sea, una independencia de por sí de la corona española. Por supuesto, obviamente, eso, y recordemos que para la fecha de los acontecimientos, el ministro de Instrucción Pública, Pedro María Carreño, había ordenado en 1911 que de alguna manera que en todas las escuelas del país se limitara la enseñanza de la historia del país a la explicación del acta de independencia de Cartagena y obviamente pues una conmemoración o un recuerdo acerca de aquellos próceres que dieron su vida durante estos acontecimientos, o bueno, aquellos próceres que dieron su vida y que bueno, terminaron siendo ejecutados durante el régimen del terror, bueno, whatever. Pero en sí, todo este tema de lo de la fiesta nacional del 11 de noviembre en 1911, bueno, es aquí donde empezamos a más o menos a mencionar algunas de las ideas principales de un artículo de la revista Credencial Historia, o bueno, de la sección Credencial Historia de Rafael Enrique Acevedo Puello, que es doctor en Historia en la Universidad de los Andes y magíster en Historia de la Universidad Nacional. Aquí más o menos nos menciona muchas de las ideas principales, algunas que ya resumí hace un momento, que es acerca del tema, o sea, que es el tema de cómo fue el bicentenario de cómo fue el centenario de la independencia de Cartagena en 1911. Y es que hay que recordar que aparte de la complejidad de las fechas históricas que ya mencioné al inicio de este podcast, es acerca obviamente del problema es acerca del problema de cómo de alguna manera los discursos acerca del federalismo y del centralismo también llegó de alguna manera a calar acerca
de ciertas fechas históricas. Y el tema de la independencia de Cartagena no es la excepción. Por algo, algunos autores del siglo XIX, como José María Quijano Otero, Francisco Javier Vergara y Velasco, José Joaquín Borda, e incluso la escritora Soledad Acosta de Samper, tenían ciertas discrepancias respecto al tema de la fecha del 11, o al menos de las fechas históricas de las juntas de gobierno, de las independencias de algunas regiones del país, pues no por considerarlos antipatriotas, como dice el autor, sino más bien por cierta desconfianza acerca de promover un sistema de gobierno federalista, o de alguna manera darle cierta legitimidad al discurso federalista que, bueno, siguió siendo parte del discurso durante este problema acerca de aquellas ideologías políticas y aquellas guerras civiles que permearon nuestra historia en pleno siglo XIX. Pero ya después de este tema respecto a la complejidad de la memoria histórica y obviamente de los discursos de identidad nacional basado en fechas históricas, podemos decir que para los acontecimientos de aquel 11 de noviembre de 1911 fue lo que en este sentido el famoso festejo del 11 de noviembre adquirió una dimensión nacional al conmemorarse no solamente en Cartagena, sino en muchas ciudades del país. De hecho, se dice que el Consejo Municipal de Bogotá ordenó su realización durante un día festivo, en la cual obviamente pues aparte de disparar cañones y entonar el himno nacional, pusieron en marcha un desfile que comenzaba desde aquella Plaza Ayacucho, no sabemos hoy en día dónde queda, hasta finalizarla en el Parque de la Independencia. Obviamente pues todo esto acerca de la conmemoración de Cartagena, y es algo que no solamente pasó en Cartagena o en Bogotá, también pasó en otras ciudades del país. De hecho, en la ciudad de Medellín también se llevó a cabo las conmemoraciones del centenario de la independencia de Cartagena. Y de hecho ocurrió un desfile desde la Plaza José María Restrepo hacia la iglesia metropolitana. También Santa Marta, y es un caso curioso, pues Santa Marta y Cartagena, si bien tienen rivalidades históricas, también se desarrolló un festejo similar en la, bueno, en este día, que hubo una que aparte de un desfile o festejos en la Junta del Club de Tiro, también se efectuó una peregrinación desde el San Alejandrino en la peregrinación a San Alejandrino y la Quinta de Bolívar, entre otros acontecimientos. En Barranquilla se puso la primera piedra a un parque que originalmente iba a llevarse el nombre de 11 de noviembre, pero que al final pues no se sabe qué pasó con eso, o al menos el autor no me lo deja saber, y todo esto, pero que también se llevaron a cabo todo este tipo de conmemoraciones y en algunos lugares del territorio nacional. También hay que mencionar de cómo algunos municipios o ciudades del país hubo cierto reconocimiento, o al menos ciertos saludos para festejar esta fecha del 11 de noviembre de 1911, en la cual hubo telegramas de diversos municipios o ciudades del país que los enumeró, o bueno, más bien los mencionó en una lista el autor, que sería Barranquilla, Socorro, Monpós, Bogotá, Tunja, Pasto, Cali, Popayán, Neiva, Medellín, Cúcuta, Ocaña, Sincelejo, Buenaventura, Santa Marta y Bucaramanga. Y que ahí de algunos de los municipios más pequeños que también dieron su simpatía a esta celebración fueron Biota, Barranca del Lobo, Chinú, Usiacurí,
Soatá, San Jacinto, Plato, Cincé, Santa Rosa de Viterbo, Soata, Fusagasugá, Santa Rosa de Osos, San Salvador, Ubaté, Puerto Cabello, Tocaima, Quibdó y Cachira, entre otros municipios del país. Pero ya retomando acerca de las conmemoraciones patrias de aquel 11 de noviembre de 1911, ¿qué pasó durante el centenario de la independencia de Cartagena? Pues aparte de que las conmemoraciones de parte de las autoridades distritales o municipales o locales, cuya celebración ocurrió entre el 10 al 19 de noviembre de 1911, también se desarrollaron lo que fueron diversas misas, desfiles, sesiones solemnes, quema de buscapiés, no, o sea, lo siento, no tengo la menor idea qué es este evento, juegos de fiesta centenaria y, o sea, para todo esto, todos estos acontecimientos mostró ser una oportunidad de parte de las autoridades locales para inaugurar el monumento a los signatarios de la emancipación y por supuesto el Parque del Centenario. También se exhibió lo que sería el Museo Escolar en el Palacio de la Gobernación y sería la construcción o remodelación de algunos lugares importantes para hacer alusión pues a aquellos acontecimientos históricos. También se dice que a partir de eso también se hicieron como diversas publicaciones acerca de este acontecimiento, como fue el libro de Camilo Delgado, Historias, Leyendas y Tradiciones en Cartagena, en la cual también se reseñaron algunos periódicos locales y los estudiantes de la época hicieron parte de jornadas pedagógicas acerca de este acontecimiento. También se mencionó como por ejemplo el mapa elaborado por los estudiantes del colegio Martínez Olier, que representaron muchas de las manifestaciones artísticas y literarias de aquel evento histórico. También, bueno, sí, también las organizaciones de algunos festivales de pueblo o de los pueblos, como por ejemplo los festejos y actos patrióticos que ocurrieron en el lugar de San Estanislao y así sucesivamente. De alguna manera, esto significó que de alguna manera el centenario no tenía que ser necesariamente un proyecto de identidad nacional simplemente centralista, basado principalmente en una visión un poco santafereña, sino que también podía incluir a diferentes lugares del país. Y de ahí pues no es sorpresa que el legado de esta conmemoración fue muy importante y es quizás una de las razones principales por las cuales para la segunda década del siglo XX pues no solamente el 11 de noviembre adquirió un reconocimiento nacional, sino que posteriormente se convirtió en una fecha patriótica que es común en los calendarios en Colombia, que cada 11 de noviembre es decretado un día festivo por ser un día de conmemoración a parte de nuestra historia como colombianos. Bueno, también ya hablando también como para cerrar el tema de lo que fue la construcción de lo que sería el famoso parque del 11 de noviembre de Cartagena, pues bueno, hoy en día pues sigue existiendo el famoso parque 11 de noviembre y recientemente, por no decir que en un artículo del Heraldo del 2018 se habla más o menos como hubo una recuperación del parque de parte de la administración distrital, como por mencionar una anécdota curiosa acerca de un legado histórico. Fuera de estos acontecimientos acerca de esto, vamos a continuación ya a mencionar acerca de cómo fue el centenario de la batalla de Boyacá de 1919. Bueno, pero quizás otro punto importante a tener en cuenta acerca de esto, de las conmemoraciones del centenario, es quizás lo que pasó con el centenario de 1919.
si bien hay registros importantes acerca de esto, es necesario volver a retomar a que el artículo de Álvaro Fernández Bravo, en la cual habla acerca de, obviamente, pues, que esto también pasó en América Latina, y es que el hecho o la importancia que radica el tema de las conmemoraciones de los centenarios de la independencia representa de alguna manera es la búsqueda por retratar una imagen nacional distinta y cuestionada que abre un debate sobre el significado de la nacionalidad en América Latina. ¿Por qué podemos decir esto acerca de un debate acerca de una identidad nacional o de la nacionalidad en el contexto latinoamericano? Porque resulta que esto también, y porque resulta importante hablar de esto para hablar acerca de lo que fue el tema de los centenarios. Pues porque resulta que el hecho de que América Latina está marcada por una historia en la cual en algún momento de nuestra historia eh, existieron comunidades indígenas, civilizaciones indígenas o organizaciones sociales que desde el punto de vista europeo pues nunca se le dieron como el trato que se le dieron dar, y debido a procesos históricos de colonización, de imperialismo, entre otros acontecimientos históricos del desarrollo de lo que fue la conquista y la colonización en América Latina, pues de alguna manera esto permeó de alguna manera en la búsqueda de retratar una imagen nacional distintiva y cohesionada que no tiene mucho que ver con lo que fueron los procesos en otros continentes como en Europa, en África, en, en Asia, en otras regiones del mundo. Y es que es a partir de aquí que aparte de mencionar acerca de la búsqueda de una identidad nacional un poco basado en una identidad nacional muy eurocentrista o de un pasado indígena, como fue el caso de, más o menos como fue el caso del centenario mexicano, es aquí donde vamos a mencionar a continuación acerca de otro punto importante que menciona el Fernández Bravo acerca de lo del tema del contraste entre la imagen y el referente. O sea, todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, el tema esto de diferenciar, obviamente, pues, o más bien de lo que fue lo que estábamos mencionando con anterioridad, la combinación entre una identidad nacional y la identidad y esta identidad nacional, su relación con el régimen. Para el caso de lo que fueron los acontecimientos del centenario de la independencia, o bueno, para que el centenario de lo que fue la batalla de Boyacá, durante la fecha de agosto de 1919 se llevaron a cabo diversas actividades. Obviamente, pues sí tiene cierta relación con las del 20 de julio, en el sentido de que siguió promoviendo esta exaltación de identidad nacional promovida por el Partido Conservador. De alguna manera ocurrieron otro tipo de actividades que pudieron de alguna manera fortalecer esa idea de identidad nacional. Y es aquí que vamos a mencionar, por ejemplo, un caso muy curioso, que es que es como que es por ejemplo lo que fue los famosos campeonatos de fútbol durante el centenario de la batalla de Boyacá. Y es que para los que más o menos hablemos, más o menos dando un contexto histórico acerca de la introducción del fútbol a Colombia, que se introdujo a finales del siglo XIX en Colombia, y que obviamente pues muchos hablan acerca sobre todo de la introducción del fútbol a través del coronel inglés Henry Rowland Lepley, que obviamente vino desde un barco proveniente de Barranquilla. Y de ahí es aquí donde se hablan como de los primeros equipos de fútbol en Colombia. Ya para
los acontecimientos que estamos hablando, que fue lo que pasó con el centenario de la batalla de Boyacá, o el centenario de Boyacá, con base en algunos de los comentarios de aquel libro de ese nombre, publicado en 1920 por Raimundo Rivas, Roberto Cortázar y José J. Guerra. Ahí nos hablan de cómo en las celebraciones del centenario de Boyacá se llevó a cabo diversas actividades deportivas, que entre las que entre esas se destaca principalmente lo que fueron las competencias de fútbol. De hecho, se habla más o menos de uno de ellos que ocurrió en el campo de la Ortúa, al sur de la ciudad de Bogotá, en la cual se disputó bueno, se disputó en el campo deportivo del barrio La Merced, y que también hubo otro partido de fútbol en el Gimnasio Moderno. De ahí se habla más o menos de cómo de alguna manera durante las conmemoraciones deportivas de agosto de 1919, pues hubo diversas actividades, o sea, actividades deportivas entre diversos equipos de la capital, y que ahí se hablaron mucho de esta, o sea, se hablaron mucho de cómo, por ejemplo, participaron algunos miembros de la sociedad en lo que hoy es el campo de la Merced o en el Gimnasio Moderno. Y era de diferentes barrios de la ciudad, para obviamente pues para eh, participar en este tipo de campeonatos. También quisiera mencionar, como por un tema un poco más anecdótico, cómo fue el tema del de la Copa Centenario, que se desarrolló en la Centenario que se desarrolló en la región del Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, que fue una competición deportiva que se desarrolló en la fecha de 1919, o bueno, que se disputó entre el día 3 hasta el 7 de agosto de 1919 en la ciudad de Cali, y que ahí obviamente pues participaron diversos equipos de fútbol, y que bueno, que todo esto estuvo bajo obviamente el auspicio del gobierno y de su gobernador en aquel momento, que fue Ignacio Refinco Borrero. De ahí se menciona obviamente ciertos hechos históricos muy importantes, como por ejemplo lo que sería la génesis de uno de los, o sea, que fue la génesis de uno de los primeros equipos equipos de fútbol del país, que sería el famoso América de Cali, pero que para la época era América FBC. Y que ahí en estos equipos pues participaron, o al menos de los campeonatos menores, participó, aparte del América FBC, participó el Ayacucho de Cali, Latino del Valle, y al final América FBC fue el campeón. Mientras que en el campeonato centenario participaron pues tres equipos: Hispania de Cali, Valle FC y Combinado de Palmira, y al final fue Valle Fútbol Club, que terminó ganando la Copa Centenario. Bueno, también habría que mencionar cómo durante el centenario de la independencia se llevaron a cabo otro tipo de actividades, como por ejemplo proyectos de infraestructura, modernización de algunos barrios de la ciudad, instalación de iluminación eléctrica en espacios públicos, actividades académicas, actividades literarias, acciones de caridad de parte de las damas, actividades en orfanatos, prisiones, entre otras actividades. También. Mm,
también habría que mencionar como de alguna manera el tema de lo del centenario, o sea, el tema de los acontecimientos del centenario también marcó de alguna manera el escrito de algunos libros o algunos estudios posteriores de parte de historiadores y obviamente pues como eso también promovió de alguna manera investigaciones posteriores o lugares de memoria tanto físicos como, o sea, la construcción de monumentos históricos, edificios de espacios públicos, colegios y hospitales, entre otras cosas, como el hecho también de haber hecho libros o artículos acerca del tema. También aparte de esto y de hacer un continuismo respecto a promover una idea de, obviamente, una idea de identidad nacional basada en el conservadurismo, obviamente como modelo, obviamente basado en el centralismo como modelo de gobierno, también en estas también dio como aparte esto esta fecha el 7 de agosto de 1919 junto con el centenario del 20 de julio de 1910, lo que se pretendía también era una construcción, una memoria colectiva dirigida obviamente por parte de las élites del país. Y eso es algo que no solamente pasó en Colombia, también en algunos países de América Latina se dio exactamente por lo mismo, como también se menciona en el artículo de como también se menciona en el artículo de los centenarios latinoamericanos de Álvaro Fernández Bravo, que también las élites de Argentina, Brasil y, y México pretendían también exactamente lo mismo, una exaltación de una unidad nacional, pero obviamente basado en las ideas de las élites. También había que mencionar cómo hubo discursos conmemorativos de esta fecha, también habría que mencionar la presencia, de todos los miembros de la sociedad, de cómo todos participaron prácticamente en estos eventos históricos, o bueno, en estos centenarios, y también se da ejemplos de parte de, por ejemplo, un artículo que es el centenario de la batalla de Boyacá en 1919, que es múltiples registros de la celebración en el país, y ahí se habla de cómo en diferentes regiones del país obviamente se conmemoró el 7 de agosto, pues obviamente basado obviamente no solamente en esta identidad, sino también en lo que significó la batalla de Boyacá a nivel histórico en cuanto al tema de la independencia. Y es aquí que obviamente, por ejemplo, se habla de un ejemplo, o bueno, se habla de, por ejemplo, cómo fue el centenario de la batalla de Boyacá en el municipio de Villavicencio, en la cual se hicieron, obviamente, pues hubo conmemoraciones y diversos eventos en colegios públicos de la ciudad, cantos patrióticos, misa en honor de aquellos próceres de la independencia que dieron su vida por la emancipación por la emancipación de la Nueva Granada, de cómo aparte de conmemoraciones de fútbol también hubo otro tipo de eventos deportivos como bueno corridas de toros, si se puede decir, porque eso fue lo que pasó, expresiones de una identidad nacional basada obviamente en el legado europeo hispánico, de cómo obviamente pues como en algunos sitios públicos se dio la glorificación de aquellos símbolos nacionales, o sea, aparte del himno nacional, sino también la famosa bandera tricolor, de cómo se dio homenaje o se glorificó a través de desfiles las imágenes de algunos de los próceres de la independencia, principalmente las de Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander, como de alguna manera, pues, por ejemplo, como por ejemplo algunas instituciones académicas dedicadas al estudio de la historia, como la Academia Colombiana de Historia, pidieron contribuciones de parte de varias regiones del país, pues, de construir de alguna manera, bueno, se habla de muchas cosas acerca de lo que fue eh,
de aquellos proyectos de celebración, de conmemoración de la batalla de Boyacá. También habría que mencionar de alguna manera cómo de alguna manera la industria de las artes también contribuyeron mucho en este acontecimiento del centenario, como por ejemplo la idea de promover a nivel internacional la imagen de Colombia en el mundo como una nación próspera y pacífica. Y esto es algo que no solamente pasó en 1919, sino en algunas conmemoraciones de independencia en América Latina posteriores a lo que fue aquel acontecimiento a nivel mundial que fue la Primera Guerra Mundial, en la cual América Latina, curiosamente, gran parte de sus países optaron por la neutralidad optaron por la neutralidad y no participar en aquel acontecimiento también llamado en ese entonces como la Gran Guerra. También habría que mencionar como por ejemplo en ese centenario se abordó la exposición agropecuaria industrial de 1919 y que en esto pues obviamente pues aparte de hablar de los avances de la industria agropecuaria de la época, es también promover de alguna manera ciertas ideas de la consolidación de una identidad nacional. También se habla de cómo esto también estuvo un poco influenciado por cierta admiración de parte de las exposiciones universales y también, bueno, entre otras cosas muy importantes acerca de promover una idea de nación a nivel internacional. También habría que mencionar como por ejemplo los acontecimientos y quizás esto también se me olvidó mencionándolo en el tema del centenario de 1910 que hubo un movimiento literario y artístico que se denominó la generación del centenario, que de alguna manera hicieron contribuciones a la música, a los artes y todo eso, pero que eso lo hablaré en otra ocasión y que fue a partir de esta generación del centenario que permitió de alguna manera la conformación de uno de los periódicos más importantes del país, que sería el periódico El Tiempo. Pero ya retomando una vez más con el caso del centenario de la batalla de Boyacá, aparte del tema industrial, también se habla de, por ejemplo, la contribución de las artes, ¿no? En el tema de las artes, aparte de que mucho de estos pues terminó, obviamente pues siendo referenciado en libros posteriores acerca del centenario, habría que mencionar de alguna manera cómo de alguna forma la exaltación a las artes fue de la batalla de aquella conmemoración del centenario de la batalla de Boyacá tuvo como una exaltación un poco más explosiva a comparación de lo que ocurrió en 1910. Y es que es a partir de acá que aparte de inaugurar esto de la Exposición Nacional de Artes a través del canto del himno nacional el 6 de agosto en su pabellón del Parque de la Independencia, sino también que se dieron una contribución a las obras de la cultura colombiana. Y es aquí que se menciona en las obras artísticas de diversas personalidades como Francisco Antonio Cano, Ricardo Borrero, Ricardo Gómez Campuzano, Eugenio Cerda, las señoritas María Antonia Cuerzo y Magdalena Montoya, entre otros, y que algunas de estas obras lo que hace es destacar obviamente los acontecimientos históricos, como se menciona, acerca un boceto de Cano llamado El Páramo de Pisba y los retratos de Bolívar y Francisco de Paula Santander. También se habla de, por ejemplo, de alguna manera
estas obras de alguna manera reflejan cómo la élite conservadora o de la hegemonía conservadora tenía una idea de conformar, o sea, tenía una idea muy particular acerca de la unidad nacional o de un proyecto de nacionalismo colombiano. Y es de alguna manera, y es de alguna manera de cómo, por ejemplo, se exalta eso en los retratos de los libertadores, principalmente el de Santander, de las acciones heroicas llevadas a cabo por perdón, las obras que destacan principalmente a Simón Bolívar, perdón por el lapsus, pero sí, sobre todo de Santander y Bolívar, pero principalmente de Simón Bolívar. Y es aquí que acciones heroicas como el Páramo de Pisba o la Batalla de Boyacá reflejan de alguna manera aquel pensamiento o la idea de colombiano de parte del conservadurismo y de la regeneración, que es un hombre conservador, pensador, católico y obviamente pues resaltar los paisajes, principalmente los paisajes cundiboyacenses, que reafirman de alguna manera el centralismo de parte de el Partido Conservador. Finalmente, como para venir ya más o menos cerrando esto y ya ir ya a la parte de las conclusiones, valdría la pena como también esto ocurrieron en otros territorios del país. Por ejemplo, aparte del tema de que en Cali también se lleva a cabo competencias deportivas, sobre todo de fútbol, también se habla acerca de lo que se lleva a cabo como lo que se llama la Junta Patriótica Departamental y que lo que pretendía era exaltar este patriotismo obviamente de parte de la ciudadanía caleña. De ahí pues no es sorpresa que por ejemplo bueno, de alguna manera aparte de proyectos de infraestructura o de alumbrado público, también se hicieron exaltaciones acerca del nacionalismo y a través de desfiles y festejos. También, obviamente el objetivo principal, si bien era materializar una idea de nación, habría que mencionar también que, o sea, como manera cierta parte de este discurso caló y de alguna manera ciertas políticas de memoria que se llevaron a cabo durante esta época permitió convertir en lo que era una representatividad o una idea de nación nacional de una memoria, se terminó convirtiéndose en una versión más verdadera, más oficial y la única visión posible acerca de no solamente una identidad nacional, sino que de alguna manera permitió que el tema del 7 de agosto de aquella fecha, el 7 de agosto de 1819, se volviera en aquella fecha histórica determinante que dio, o sea, que dio por definitivo la independencia de Colombia frente a España. Fuera de todo esto, también creo que vale la pena mencionar cómo de alguna manera ambas conmemoraciones, las del 20 de julio y las de el 7 de agosto, permitieron de alguna manera ensaltar no solamente a los próceres que ya conocemos, a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Santander, sino que también se hicieron instalar diversas estatuas en homenaje a otros próceres de nuestra independencia. Por ejemplo, el de Antonio Nariño en la Plaza de San Victorino, el de Policarpa Salabarrieta, que bueno, que queda hoy en día pues queda ubicado en la Plaza de los Mártires, la de Francisco José Caldas, la de Antonio Ricaute, Camilo Torres, entre otros, y que de alguna manera lo que pretendió también esto, la exaltación de estos símbolos y obviamente que la construcción de vía infraestructura tuviera el nombre de estos personajes históricos, pues demuestra mucho que sí pretendían de alguna manera pues establecer que quedara explícito
el uso de estos nombres o el uso de sus apellidos o nombres de los próceres para demostrar de alguna manera también una exaltación al legado republicano proveniente de estos próceres. Si bien también hubo otros proyectos como de, obviamente otro tipo de proyectos de infraestructura que a largo plazo nunca se dieron, como el famoso Arco del Triunfo de Bogotá, o sea, propuesto por la Academia Colombiana de Historia, pero que al final la iniciativa o sea, no hubo una iniciativa real para que esto llegara a ser posible, muestra mucho de los propósitos y por supuesto de a qué nivel iba a llegar, por supuesto, este tipo de proyectos y de no solamente de memoria, sino también este tipo de ideas de que más allá de conmemorar un hecho histórico, lo que también se pretendía era promover o pretendía legitimizar un proyecto de nación o de Estado-nación. Y ya es a partir de este momento que vamos a las conclusiones acerca de estos acontecimientos históricos. Podemos decir a partir ya de esta conclusión del podcast que es un tema muy interesante hablar de lo de los centenarios de la independencia, pues aparte más o menos como de conmemorar un hecho histórico y que obviamente esto pretendía de alguna manera combinar la identidad nacional con obviamente la identidad o la legitimidad de un régimen en específico. Pues en el caso de Argentina, México, Brasil, pues fue promover una idea liberal del proyecto de nación, mientras que en el caso colombiano, que es el tema principal, se trató más que todo de promover una idea de identidad nacional basada en los principios conservadores o de las ideas principales del Partido Conservador Colombiano y su visión de proyecto de Estado-Nación. Y es aquí que no es casualidad de cómo esta legitimidad de ciertas ideas del nacionalismo o de la identidad nacional colombiana parece ser que en algunas ideas sí persistieron y aún siguen vigentes hoy en día, pero hay otras que por ejemplo se han cuestionado y es algo que no solamente es casual en Colombia, sino también es casual en América Latina. Ya para más o menos algunas de las ideas principales que se rescatan de acá de los centenarios latinoamericanos de su autor Álvaro Fernández Bravo, menciona principalmente como tiempo después, o sea, ya para lo que fueron la conmemoración de los 200 años de la independencia de los países latinoamericanos, o lo que es el famoso bicentenario, para decirlo de alguna manera, pues algunos grupos minoritarios han cuestionado obviamente ciertas ideas, o al menos ciertas ideas de la representatividad de la independencia desde un punto de vista obviamente, o sea, obviamente es basado en las visiones obviamente basado en aquella visión del centenario, de un proyecto de identidad nacional, no solamente para legitimatizar un régimen o para darle legitimidad a un proyecto de identidad nacional conservador o liberal, obviamente en algunos casos basado obviamente en un legado colonial español. Y es aquí que, por ejemplo, es necesario ver cómo durante los acontecimientos del Bicentenario de la Independencia, durante la década del 2010, y creo que lo que va a ser parte de la década del 2020, es aquella cuestión o aquel debate que, por ejemplo, el expresidente boliviano Evo Morales, pues en su momento denunció abiertamente, pues, cómo en el discurso histórico la dominación sobre las minorías étnicas en nombre de un Estado-nación ha permitido, por ejemplo, otras ideas de nacionalismo, otras ideas de visión de una identidad nacional basada en otras visiones o incluso una identidad plurinacional. El caso boliviano es un caso muy interesante en la cual como a través de lo que fue el establecimiento del Estado plurinacional boliviano a través de las ideas
de del MAS o movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales permitió buscar una alternativa para promover una idea de identidad, o sea, de identidad nacional o la identidad de un Estado-nación que sea alternativa a las visiones eurocentristas o clásicas. Y es aquí que es necesario mencionar el tema del Estado plurinacional, de cómo diversas visiones de mundo y diversas identidades, se puede decir, plurinacionales, permitieron alguna idea promover una visión de identidad boliviana que va más allá de una visión tradicional de Estado-nación. Y no solamente en Bolivia, también han pasado en algunos países de América Latina con un pasado altamente pluriétnico, multicultural y pluriétnico, como es el caso ecuatoriano, o por ejemplo, como lo menciona acá en el artículo Fernández Bravo, acerca de cómo, por ejemplo, en Argentina o en Chile, e incluso en Brasil, también se han visto estas cuestiones a una idea tradicional del Estado-Nación y cómo durante el Bicentenario se dieron voces a grupos minoritarios étnicos en la cuales dieron su voluntad de expresar una visión diferente, o sea, de una visión diferente de Estado-Nación o buscar una forma de Estado plurinacional o un Estado descentralizado o una visión más amplia del Estado-Nación en la cual puedan incluirse a grupos minoritarios como los mapuche en Chile o los aymara tanto en el Perú como en Argentina, en Chile y Bolivia. Y es a partir de aquí, y es necesario acá el debate aquí en Colombia. Colombia, si bien es un caso muy interesante en cómo a partir de la Constitución de 1991 ya se le dio vía a otros grupos minoritarios y que aparte de eso y de haber enterrado a la controvertida Constitución de 1886, la Constitución del 91 dio un paso muy importante acerca de eso, de buscar una visión un poco más amplia del Estado-Nación o de una identidad nacional colombiana en la cual no solamente puede incluirse un pasado español, sino también la exaltación de un pasado indígena o afrodescendiente, o incluso de una visión nacional que va también más allá de todos estos aspectos, en la cual también se pueden incluir a los rum y a los raizales. Y es a partir de aquí que también un poco mencionando aquella idea de aquel artículo sobre centenarios latinoamericanos de Álvaro Fernández Bravo, también podríamos incluir como por ejemplo de alguna manera podríamos también discutir un tema muy importante que se menciona que es como las percepciones de imagen de unidad, o sea, las percepciones de imagen, percepción de contemporánea acerca de los simbolismos que proyectan la conmemoración de un centenario por ejemplo, también se puede, o sea, también puede producir un tema de tensión. Si bien durante la época del centenario, o sea, durante inicios del siglo XX, pues si bien no se dieron por estudios esos temas etnográficos, sí posteriormente se empezaron a cuestionarse eso, de cómo durante estos centenarios pues excluyeron, o bueno, se siguió dándose un discurso de excluir históricamente a grupos minoritarios o grupos minoritarios étnicos o de una se puede decir que una identidad social diferente hacia un discurso hegemónico, o sea, un discurso promovido desde las élites de una visión de identidad nacional basada en un legado europeo. Y es aquí en el siglo XXI que este tipo de discursos se ha podido dar y que se le ha dado la oportunidad de que grupos étnicos y minoritarios puedan dar sus visiones o incluso sus perspectivas acerca de sus ideas
de sus ideas, de promover de alguna manera alternativas o de alguna manera una visión más amplia de identidad nacional o de conmemorar fechas históricas que marcaron el inicio de lo que hoy en día llamamos los países latinoamericanos o estados-nación en América Latina. Igual sigue siendo un discurso en construcción y igual el tema del Estado-Nación obviamente es un tema que al igual se sigue construyéndose y que igual que ha pasado en América Latina, Colombia no es la excepción. El hecho de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia durante el 2010 pues se le dio cabida a otras visiones históricas y a otras visiones que para sus centenarios pues no hubiera sido ni siquiera hubiera existido la posibilidad de dialogar. También habría que mencionar acerca de la complejidad de las fechas históricas que si bien lo mencionamos en este podcast, vale la pena resaltar de cómo de alguna manera el tema de lo que fue el 11 de noviembre como una fecha no solamente importante para la historia de Cartagena, sino también para la historia del país, marca de alguna manera que el tema de la idea de identidad nacional basado en el centralismo pues no fue todo tan legítimo como digamos, porque si fuera así, pues hubiera sido imposible la conmemoración del 11 de noviembre y ni mucho menos se hubiera permitido que el 11 de noviembre se convirtiera en lo que es hoy en día, una fecha importante o sea, una fecha patriótica para Colombia y obviamente un día conmemorativo de nuestra historia como nación. Lo que da a entender de que de alguna manera el discurso de nuestra identidad nacional no solamente no es un tema temporal, sino que es un tema de constante cambio y a medida que las sociedades van avanzando y van cambiando a través del tiempo, posiblemente los conceptos de identidad nacional o de Estado-nación o de identidad frente a un territorio o una nacionalidad o una pertenencia a algo, pues también pueda cambiar y es probable, por no decir que no sea imposible, que de alguna manera el tema de las identidades plurinacionales o los proyectos de Estado plurinacional o de alguna manera Estado o de alguna manera promover ideas similares a la descentralización o el federalismo, también pueden ser posibles en algunos países de América Latina como una forma creíble y aún factible de seguir promoviendo de alguna manera una identidad colectiva en la cual incluya a todos los miembros de una sociedad, de un país que no necesariamente sea cohesionada, sino que también existen diferentes perspectivas multiculturales, pluriétnicas e incluso visiones diferentes de un mismo proyecto de nación o, o proyecto de plurinacionalidad que incluya este tipo de diferencias pluralistas o multiculturales en un proyecto de identidad nacional. Ya dejando de lado toda esta verborrea y de alguna manera dando como por terminado este podcast, queremos agradecer a todos ustedes por haberlo escuchado desde el lugar donde lo estén escuchando y a la hora en que lo estén escuchando. Agradecemos de antemano y como siempre, espero que les haya gustado y hasta el próximo podcast. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.